Comenzamos ya. Ok. Como siempre, estamos en la biblioteca con nuestro bibliotecario Mario Guzmán. ¿Cómo Buenos estás? días, ¿cómo tú estás hoy? ¿Todo bien? Todo bien. Ay, una semana joradita. Sí, esta semanita fue buena. Después de ese evento de Wine and Wheels. Oh, espectacular, la primera vez que se Súper. hace algo así en Puerto Rico y creo que en Estados Unidos nunca se ha hecho. No. Así que estamos bien contentos del evento, fue todo un éxito. Sí. Y, Y vuelve a fin de este sí, próximo mes. ya el próximo mes, ya están... Vaya registrando, hay ajustes, hay cositas nuevas, los Sí. carros cambian, cuestión de que podamos ver los carros y ver muchas cosas nuevas. Mario. Nos quedamos hablando de el cierre de los muscle car y de su era y la producción y buscándole definición a lo que el pasado nos ha traído al presente y se enfoca hacia el futuro con los automóviles. Exacto. Y empezando con eso, te tengo un dato nuevo. Zumba, Te tengo un dato eso es nuevo. lo que me gusta. Y lo marqué aquí, míralo ahí. En el 1903 3. se rompió un récord mundial de correr en el hielo. Estados Unidos tenía competencias y en Europa de automóviles que corrían sobre hielo. Algo bien atrevido. Te estoy hablando de Bueno, 1903. es atrevido, si tú frenas y no paras. No, y las gomitas de ese entonces eran 2 pulgadas de finitas, ancho. sí. Así que los frenos, eso era una palanca que los movía. Óyeme, si tú caminas en el hielo te caes y te rompes la clavícula y todo. Imagínate en un cajo, ¿a cuánto? Mira, bueno, ¿Cuál fue el récord? El récord fue de 90 millas sobre la pista de hielo. 90 millas en el 1903, mi hermano. Usted tiene que decir, pues, ¿qué clase de carro era? ¿Un carro cohete? No, Un carro regular. era un modelo A. Bueno, ¿Y ¿Qué? sabe quién era el piloto? Adivina. no. Es casi difícil. Tengo miedo de decirlo porque cada vez que menciono... Está aquí por escrito y está la foto del vehículo y el nombre es, mira a ver si lo ves ahí. Me caso en nada, Henry Ford otra vez. Ese tipo estaba en toa. Henry Ford fue estableciendo ya lo que era preparando el mercado de un automóvil que iba a ser un éxito en Estados Unidos. Imagínate a 90 millas sobre el hielo en un auto así. No había ni cinturones de seguridad, Ay, no había Dios mío. paracaídas, Que no para había roll bar. No, para contexto, hoy en día se supone que no pases de 65 en la autopista con el poder del carro de hoy en día moderno. Imagínate en esa época en 90 millas. 90 millas. Sobre el hielo, que es un riesgo tremendo. Significa que Henry Ford ha estado en toda... Sí, el tipo hay que admirarlo. Bueno, sabemos que le gustaba el frío porque empezó con neveras y refrigeración. Sí. Estaba acostumbrado ya al frío. Pero eso es parte de la historia. Y fíjate, nos da la explicación de por qué tuvo la pegada que tuvo cuando rompió récord mundial en ventas de la producción del modelo A. ¿Quién le quitó ese récord en producción por ser un carro más económico y de otra era? El Volkswagen. Ave María. Sí, fue el que se lo quitó. Que él estuvo envuelto por ahí visitando y Bien, caminando. o sea... Lo que pasa es que como tú estás en esta industria y tienes ese nombre, ese poder y eres decimos los top dogs, sí. tú estás colado en todas y todo el mundo negocia contigo, habla contigo, a lo mejor necesitas que yo te supla ciertas piezas, pues entonces estamos negociando. Pero Henry Ford estuvo en todas. En todas, era una persona de mucho interés público y estableció unos contactos que lo llevaron al triunfo del vehículo Ford en Estados Unidos. Y no solo eso, ahorita estábamos hablando y diciendo, en el mundo de los carros es quien es, pero en la era industrial, gracias a él tenemos doble turno de trabajo, menos horas de trabajo, sí. estructuró todo eso. Mira, anteriormente los fabricantes tenían empleados a 12 horas y cuidado si a más, a un salario mínimo que no lo establecía el patrono. Exacto. Entonces, pues, él viendo el disgusto que existía en esa era y la situación económica cómo iba, que solamente un grupito, bueno, eso siempre ha pasado, un grupito Claro, se aprovechan del mercado y hacen lo que tienen que hacer.
logró separar el horario de 12 horas y lo convirtió en un horario de 8 horas en su fábrica. Wow. Y le sacó la gente, los mismos empresarios de él le decían, pero es que eso no funciona, eso no va a funcionar. Y él le dijo, si tenemos gente trabajando a gusto, van a producir más. Y Que eso pasó. data de tiempos egipcios. Sí. El concepto de que el empleado feliz trabaja mejor. Ahí tuvimos la situación, ¿verdad?, en la Biblia de darle más comida a los empleados, entonces producen más. Ahora, hablando en la parte de bochinche, Una sección. es que estuvimos hablando con Papo, Rosario y Paquito, que Kimberly estaban viendo este troz que vimos ahorita. ¿Qué sucede? Sí. Así en conversaciones menciona uno de los muchachos, hablando de Henry Ford, que la línea de producción aparentemente, y no voy a poner mi mano en un picador, no, él fue a comprar pollos o algo y vio los pollos que daban vuelta y llegaban donde el que los repartía, y ahí fue que tuvo supuestamente la idea de la línea de producción donde viniera para acá. De nuevo, el área de bochinches, cosas que se hablan, se comentan, pero no hay seguridad sobre eso. Bueno, fíjate, pues, podríamos dejarlo ahí, pero Henry Ford empieza a tener problemas en sus fábricas de producción, porque ellos tenían unos 100 y pico de empleados, que era en esa época mucho, en una fábrica, donde los empezaban en la producción de los autos en una esquina y llegaba entonces un troz con las gomas y los aros que se fabricaban en otro lado, y entonces esa gente que estaban montando las piezas en la línea de producción al principio, cuando ya terminaban de hacer ese detalle, corrían hacia el final, y entonces ahí ese otro grupo era el que montaba las gomas y esos carros de ahí salían para afuera. Y entonces eso llegó a traer muchas complicaciones porque hubo gente que se caían, chocaban con otros, había que la máquina iba sobre unos carros enganchados. O sea, el era carro algo estaba nuevo. estacionario aquí, y todo el mundo montaba cosas, ese grupo se iba a otro carro y venía otro grupo a este. O sea, que teníamos que ir a buscar las gomas para traerlas aquí, Para traerlas a y montar. ponerlas. Y los guardas, los tapalodos, tenemos que las piezas, asientos, venir a montarlos aquí. Entonces la línea de producción lo que hizo fue que viene por aquí, tú le montaste los asientos y todo, Y yo sigue. vengo y le monto tapalodo, este de aquí le monta gomas y sale para adelante. Pero era casi el mismo personal. O sea, tú tenías que ser diestro en varias cosas. Porque si veían que tú eras lento en montar los asientos, ya tú no ibas para ahí. Pero si veían que tú eras rápido montando las gomas y al principio montando la salida de los mofles, O sea, que tú podías estar y montar asientos acá, y pasabas a y otro en lado. lo que estos trabajaban, tú trabajabas acá para volver a ponerle gomas en el Y momento. eso era corre y corre para el lado. Bueno, los pasillos de la gente caminar eran más grandes que el montaje de los vehículos. Y en una de las fotos tenemos ahí también donde se ve la fábrica de las más grandes. Claro, el costo de vida era otro, Claro. la fabricación estaba a un nivel En por otro debajo. nivel. Y entonces, pues tú, si tenías el dinero, pues tú montabas una planta como la que se montaron en Detroit, la Ford, la General Motors, pues hicieron una fábrica más grande de la nación. Y hoy en día, obviamente, ese trabajo lo hacen robots. En su mayoría, pero siempre los robots necesitan... Digo, hay supervisión. Sí. Primero, los que son robots tienen una persona supervisando que todo vaya bien, que no se... Si se para algo, hay que parar producción, arreglar esa parte y volver a seguir. Pero los robots han seguido. Me dijo Paquito que ese troz lo monta... fueron a ver un troz, lo montan en 3 horas desde el chasis hasta terminado. Todo en robots, hoy en día. Entonces, hemos... Claro, es un equipo pesado, muy diferente a fabricar un auto. A un auto. Y entonces, pues si hay un robot que puede aguantar una tonelada, pues lo monta. Un tren delantero de un troz, o sea, muy diferente. Por ejemplo, hay una diferencia. Cuando son carros producidos en masa y al por mayor y no tienen especificaciones muy detalladas,
Pues sí, puede ser una maquinaria que los haga uno detrás del otro, pero cuando ya estamos customizando carros como Lamborghini, Porsche, Ferrari, Ah, que tú pides asientos de este color, con los stitching de este color, ya ahí no no hay hay tanto, máquina, no, no hay ahí máquina ya que es valga. manual, ya Por es eso manual. tardan un año en Sí. entregarte el carro. El carro más elegante, más fino y de los más costosos del mundo es el Rolls Royce. Mm, Y el Rolls Royce tiene un staff de unos 300 empleados en su fábrica. O sea, y ellos hacen todo. Y un Rolls Royce se hacen 5 o 6 a la semana. O sea, actualmente. Porque las especificaciones son de detalles. Al detalle. Entonces, ellos tienen una fábrica hermana que mucha gente lo han visto por ahí, que se parece a un Rolls Royce, pero no lo es. De hecho, lo hemos visto en la subasta donde deprecian bastante Ok. por el precio después de usado, porque es de alto riesgo. La gente piensa, bueno, un motor sellado, una garantía de por vida, mientras sea el dueño original. En un Rolls Royce cambia cuando ya ese carro pasa de mano en mano. Y entonces pues el mantenimiento cambia también y el costo y pues ya esos son otros Son niveles. muchos detalles que componen esta industria. Sí. Y en la fabricación es otro mundo, cada marca tiene... Tiene su estilo de trabajo, algunos tienen más éxito, otros pegan de acuerdo. Bueno, hoy en día la generación que viene después de la mía y la tuya la mía. están ya por ahí, lo que buscan es comodidad, Comodidad robot. y que todo sea cómodo, todo sea por botón, tremendo aire acondicionado, que el carro se desplace cómodo. No, mucha gente no sabe cuál es el caballaje del carro que acaban de comprar nuevo y muchos vendedores tampoco desconocen. Lo que buscan es la tecnología. Sí. Y la tecnología es que no tiene rack and pinion, la transmisión es sellada, que el carro luzca, que se vea bonito. Entonces estás entrando a un territorio que ahorita te mencioné. Yo siempre digo que la ingeniería de antes, la tecnología de antes es mejor que la de ahora. Pero en el sentido de que es manejable, es más fácil de trabajar. Si te quedas arrancar ese carro de nuevo, tienes más probabilidad con un carro clásico que hoy en día, que si la computadora no empata lo que tiene que empatar, no arranca ni se mueve. Bueno, hay vehículos que usan 3 computadoras. Una computadora para el mecanismo eléctrico, una computadora para el manejo de la conducción de gasolina y el caballaje del vehículo, y otra que es la que está supervisando las otras dos. Y entonces una que se descomponga, pues te quedaste a pie. Te quedaste a pie. Y entonces no es, o sea, no es pon tu celular y conéctalo y chequeas. Es una computadora específica. Mucha gente se entristece cuando la batería empieza a dar señales de que se fue, o que se va a ir, como mejor dicho, porque te desprograma hasta los cristales del auto. O sea que los cristales se quedan a un nivel. Ok, sí es cómodo y hemos mejorado mucho en rendimiento, poder y otras cosas. Pero entonces, ahí es donde yo voy. El carro de antes no se queda. No, pues no había nada de eso. O sea, hasta las maniguetas. La gente dice, yo nunca vi un Cadillac salir de producción que no fuera con ventanas eléctricas en los 60. Pues mira, en los 80 se vendían Cadillacs en la General Motors sin ventanas eléctricas. Porque en Estados Unidos, fíjate que en los 80 todavía había el sistema de moneda en los peajes. O sea que no es como lo que tenemos ahora, que tú pasas por allí y en el cristalito tienes el sellito y el AutoExpreso, el Easy Pass, eso existe ahora. Pero en esa época no. Y el detalle de los autos con ventanas eléctricas en el invierno, tanto en Europa como en neva, Estados Unidos, el frío... se frizan los controles eléctricos. Entonces tú tenías que abrir la puerta para echar el dinero, y si no tenías un cristal de manigueta... sí, o primero detienes la fila porque te tienes que parar en seco. No se caía el dinero, si era el menudo que tú tenías, tenías que bajarte el carro, recogerlo para echarlo. El frío, si tú vas dentro del carro y está frío afuera, abrir esa puerta significa... Entonces sí tenemos... Esas son variaciones y cositas que han ido cambiando. Bueno, ahora mismo un vehículo que no te voy a decir el nombre, pero eléctrico, en una tormenta en Estados Unidos no prendieron ninguno. Totalmente eléctrico. Y no prendieron. Cayó una tormenta así de momento y entonces frizó el sistema de la computadora, la programación de las placas de energía eléctrico para el vehículo, ninguno prendieron. En 2 dealers en Nueva York, ya te dije, más o menos. Así que pero hay tantos carros eléctricos que adivinar quién es. Pero, nada, yo creo que
Mi época es los 70, 80. Para mí eso sí, esa fue una época muy bonita. Los carros fueron máximo entre los 50, ya los carros estaban definiéndose en su estilo, ya estaban trabajando con los cortes aerodinámicos, ya los carros se estaban produciendo más livianos, ya el cromio había bajado por El costo el costo y de cositas. vida y dos guerras que pasó a nivel mundial, donde pues hubo que abaratar costos y los fabricantes pues empezaron a ver que los carros no se estaban vendiendo y pasó nuevamente, pero no con una guerra, con el COVID. El COVID paralizó la fabricación de automóviles en su totalidad y entonces Sí, de hecho, no hay marcas que no tienen carro de un año, de ese año, porque el COVID simplemente no podemos producirnos y no se puede no trabajar. había. Entonces ya el mundo de las computadoras en los autos, pues era algo bien importante. Hubo una fábrica bien importante en el Japón que paralizó por completo su fabricación de autos porque ya venían computarizados y no tenían quien podía hacer las computadoras. Y los carros se quedaron estoqueados. Aparte de que la venta, claro, ellos no lo van a decir abiertamente, pero quedó paralizada. COVID paralizó la venta y producción de los automóviles. Wow. Hubo fábricas en Estados Unidos y en Europa que se dedicaron a hacer cosas de emergencia, hospitales, porque tenían el personal Bueno, sin hacer nada. Claro, lo vimos con el COVID, el que no tuvo la oportunidad de ver la guerra, que somos muchos en este punto. Cuando fue la guerra en el 50 y pico, que fue la Gran Depresión, lo que sucedió es que todas estas compañías de auto y de otros tipos de productos vamos a fabricar armamento o vamos a ayudar a lo que nos ayude a la guerra, Sí. y el público se afecta porque nos recibe mercancía que es necesaria y útil. Y en el COVID sucedió que Bacardí estaba haciendo alcohol para las manos. Sí. Olía a pitorro, pero ese es otro tema. A mí me llegó un pote, yo, ay Dios mío, pero muchas compañías de estas, pues oye, hay que trabajar con la situación y apoyar a la situación y al gobierno. Entonces ahí es donde dice, nosotros Claro, nos vemos afectados por este los lado. fabricantes nunca quieren hablar de eso porque entonces la gente especula o otros quieren aprovecharse, pero fue una realidad y ha pasado y puede pasar Puede nuevamente. pasar de nuevo. Sí, porque en el 47 la General Motors dejó de fabricar autos por año y medio. O sea, precisamente porque estaban haciendo armamento, tanques de guerra y municiones y otras cosas que la planta estaba allí, la Pero remodificaron. estamos fabricando para apoyar al gobierno. Y si no los apoyamos, no nos dejan trabajar. Uno que quiso sacarle ventaja y lamentablemente pues no tuvo éxito a fines de cuentas fue Tucker. Tucker era un fabricante de helicópteros y entonces introduce el motor de helicóptero en un auto que se llama el Tucker, el famoso Tucker, los 50. Hicieron 50 de ellos nada más. Hoy en día el que vea un Tucker, yo tuve el privilegio de ver 3 el año pasado en el Museo de Hershey. Wow. Los tenían exhibiendo allí y tenían el 01 de producción, el 06 y el 012 de los 50, que se fabricaron. Eso, el número 1 es una cosa especial. Y todavía el 6 y el 12 son... No, hay unos autos espectaculares con unas ideas... Hasta el número 2. Es una cosa increíble, increíblemente precioso, unos vehículos pues que iba a afectar el mercado tanto de la General Motors como la Ford, porque venía evolucionando un motor. Si había un motor perfecto por encima de lo que era un Volkswagen, porque el motor era atrás, pero el motor es helicóptero. Pero entonces, eso, ok. Ves que ya vamos por otro tema. Es que siempre hay espacio. Eso, ¿qué representa para Ford, General Motors y todas estas otras compañías que pegue un carro con ese tipo de cambios o de improvements o de mejoras? Porque, por ejemplo, si se pega, imagino yo, y tú me corriges que estuviste en esa industria muchos años, si entra un carro como el Tucker y es más económicamente mejor, da mejor rendimiento con motor de avión o helicóptero o jet, Sí. entonces ya Ford y General Motors van a tener que empezar a buscar suplidores distintos de motores, stock que se les quedan ahí. Si nos vamos a cambiar de todo esto, ahora trabajar con esto,
se me va a quedar mucho stock y yo tengo que ajustar toda mi tecnología a eso. Pero los fabricantes, no de ahora, siempre han tenido una batalla entre ellos. Claro. Muy poco comparten de lo que producen, porque la idea es yo lo puedo hacer primero. Y si lo puedo hacer primero y mejor y mantenerme ahí, pues es lo que ellos aceptan. Y hablando de eso un poco, te voy a llevar a un automóvil que para el 1964 hizo su debut en el World's Fair de Nueva York. Ajá. Y mucha gente, que a veces cuando vamos a los shows de autos, la gente dice, mi papá tuvo uno así de ese año. Y sí, mira, era de 1964. Y entonces, pues yo los escucho y espero que hablen eso. Y si estoy ahí participando, pues le hago la aclaración. No, mi papá tuvo uno de 1964. Y yo le digo, pues ve el tape que se puede virar para atrás y véelo donde dice World's Fair de Nueva York. La Ford prestó 86 automóviles para ese evento. Más nadie se los quería dar porque habían otras crisis y entonces pues tiraron por primera vez este vehículo. Míralo ahí. Puedes enseñar al público. El famoso Mustang 64 y medio. Eso es. Eso era un vehículo especial, pero venía con su tablilla de demostración al frente, decía 1965. O sea, siempre los fabricantes, 6 o 7 meses antes, ya el carro se sabe lo que viene o quién lo tiene y dónde se va a exhibir. Pero es que trabajamos adelantado. Cuando el público lo coge, el carro ya está diseñado. Tienes que entender que se trabajó desde el año pasado. Desde antes, sí. ¿No? Y eso es lo que la gente no entiende. Ahora, esta modalidad, te pregunto, porque hoy en día el carro 2027, por ejemplo, ya se está hablando de él. ¿Cuándo lo tenemos disponible nosotros? Ya de agosto. En agosto, en algunos modelos que están seguros y cómodos, lo van a tirar al mercado. Entonces, otros que todavía están preparándolo, pues lo tirarán en septiembre. Exacto. Pero ya está. O sea, que ya 2026, a fin de este año, estás comprando el modelo 2027. 27. Y corrígeme, eso es lo que sucede aquí. Este carro está diseñado para el 65. Aquí vieron otros factores. Otros detalles. Eso es lo que quiero. Vamos a hablar de los detalles. Mira, en el 1964 ya este carro estaba fabricado, pero la producción empieza en el 1960. Ellos estaban buscando un automóvil que verdaderamente pudiera tener un impacto de lo que ya tuvo el Corvette en 1953, que fue un auto que pegó. En 1957 la General Motors tira el Corvette tu Corvette tiene más o menos algo similar con el I-medio. No. El Corvette todos se hicieron un solo estilo. 6 cilindros, todos eran blancos y hace su debut y todos eran rojos por dentro, 6 cilindros en su debut. Pero salió año antes. ¿O no salió año antes? No, estoy confundiendo. no, el Corvette salió en el 1953, hace su se debut quedó. y todos eran iguales, todos eran idénticos. Acuérdate que el Corvette fue un experimento de la General Motors contra los carros que venían de Europa. Sí, con el estilo y look europeo. El estilo europeo, o sea, ese Corvette, y todavía al día de hoy, la General Motors quiere llevar ese nivel a una competencia con Ferrari, Lamborghini. Mira el corte, y le hacen un mid-engine, lo hacen más cortito al frente. Pero claro, ya se está hablando de que van a hacerlo con los dos modelos, porque donde más se vende el Corvette es en Estados Unidos. Y entonces esa venta ha disminuido porque es un carro prácticamente una versión europea. O sea, que ya invadieron, no era solo competir con Europa, sino que ya estamos al nivel y estamos peleando justo con ellos. Pues, bien, pues entonces, la Corvette. Es que no sé por qué estoy pensando en Corvette, que fue 53, pero ella no salió años antes. No. Esta es la que estamos hablando. ¿Qué otros factores para tener los otros 64 factores, y medio? 64 y medio es que el fabricante hace un manual para piezas. Este manual de piezas va a los autopar, a los distribuidores, a los dealers que tienen el vehículo, tienen ese manual ya en su taller, antes que los mismos autopar, para que ellos puedan definir la función de cada pieza a través de su agente de servicio. Porque todos los dealers tienen un agente de servicio. Mucha gente dice, yo no voy ni a cambiar el aceite allá porque me cobran más.
mi hermano, vaya los primeros 12,000 millas porque le conviene, porque los detalles del carro, si tiene alguna función que vaya a decidir, voy a darte qué hacer, pues que lo manejen ellos. Si tú lo llevas a otro lado, pues entonces las garantías de hoy en día te dicen, pues mira, yo no puedo bregar con ese carro porque tú lo llevaste a otro lado. Y entonces empezaron marcando los carros, poniéndole unos sellitos para que la gente pues le diera respeto a ese departamento de servicios, porque producción hace los autos en base a 3 o 4 modelos, sirvieron. Hoy en día no es como antes, que vimos en otras revistas que hacían unas pruebas de subiendo los carros por los probaban de verdad. Ahora no, ahora simplemente prueban el prototipo y se manda a producir y salen a la calle. Por eso hoy tenemos mucho recall. Sí, los famosos recall. Nos dimos cuenta que tiene un fallo de transmisión en esto. Tráiganlo y se lo arreglamos. El guía, las señales, las luces eléctricas, el aire acondicionado. O sea que todas estas cosas pues tenemos que estar pendientes cuando adquirimos un carro nuevo. Pero volviendo al 64,5, que los libros no los especifican, 64,5, claro, el carro es del 65, pero el 64,5 se especifica por el libro de servicio y para accesorios y piezas. Porque en ese año cuando hace su debut el Ford Mustang, el motor era color oro. No era azul como tradicionalmente conocemos. Y no era 289. Y te lo decía aquí en la plaquita por el lado, te lo indicaba que era un 260. 260. Entonces el 260 era un motor de pick-up. Y el 289 salió en el Ford Falcon, que ya era un motorcito más potente, porque el Falcon era el carro de ellos de acción. O sea, y claro, otros modelos pues tenían motores más grandes. Pero cuando ellos hacen ese vehículo, pues la parrilla era diferente en ese año, los aros eran más pequeños, eran aro 13. Ford Mustang vino aro 13. Y después vino aro 14 y después vino aro 15 y siguieron por ahí. Hoy en día vienen hasta aro 20. La tendencia ha seguido subiendo. Pero en el 64,5 se refiere que cuando tú vas al libro te va a hablar del motor 260. Claro, te va a hablar del 170, que es 6 cilindros, pero eso sí, eran menos los que se fabricaban y entonces estaban disponibles. Porque el 260, el 260 era un motor 8 cilindros, mucho más potente. Y ya en ese año, el 289, cuando hace su debut, el siguiente año en el Ford Mustang, claro, tuvieron que empezar a ponerlos ya en el 65, porque para sorpresa de la Ford, rompió récord en venta de ese automóvil, vendiendo 22,000 automóviles Mustang en ese año. O sea, no los tenían, eran pedidos, los dealers tenían listas. Me acordé a Carl Shelby, que después en la historia hace algo parecido, vendía el mismo carro. pero por la noche, píntalo, que lo tengo en otro color, píntalo, ordénalo, te lo saco mañana, pasado. Y se lo estaban montando para entregarlo. Y eso lo hizo hasta cuando fue a competir a Europa. Llevaban 5 carros y hoy corrían 5 de un color. Al otro día corrían los mismos, pero de otro color. Entonces la gente decía, wow, tienen carro. Pero no nos vayamos lejos. Tú compras un carro Lamborghini, un Porsche o lo que sea y tarda un año en entregársete. Sí, porque ahí la fabricación es otra. Los costos son otros. Es por orden, haces tu orden. Ahora, lo que yo quería preguntarte, si sabes, el Ford Mustang tiene 64,5. ¿Hay algún otro carro que tenga y medio? Sí, la Toyota. La Toyota hizo eso en los 70. Sí, pues. Con un Corona, modelo Corona, que lo tiraron a mediados de año. Y le pusieron, le llaman el y medio. El y medio. Para Estados Unidos y para Europa, pero en el Japón ya estaba. O sea, para mercadearlo cuando entró aquí lo tiraron y lo conocemos como y medio. Igual y entonces esos fueron más atrevidos. Eso lo pusieron en la placa. Así, dice aquí 1970 and a half. Y los japoneses eran más atrevidos todavía. Y el mercado de Estados Unidos se lo aceptó, se lo aprobó y se vendieron así, están en las licencias. Eso sí están. Pero mi reto fue para mucha gente en los shows. Sí, porque este carro, o sea, en el caso del Corona, tiene que dice oficial 70,5. Pero este no dice y medio en ningún lado. En donde único vas a encontrar 64,5 es en los libros de piezas. Porque te separa el 260 para identificarlo, que es esto. al 289, para separarlo. O sea que Ford lo tiene escondidito en la documentación, en los libros de piezas.
Pero fuera de eso, no existió No hay y un medio. Mustang del 64 y medio, ni del 64, punto, ni del 64 ni medio. Es del 65 para adelante. 65 en adelante. Claro, se celebra su 25 aniversario. ¿A mitad de año? A mitad de No me año. echaba. Sí, se empieza a celebrar. Sí, es como mi hija que celebra cumpleaños, cumplió año ahora este ¡Oh, mes. Y lo felicidades! empezó a celebrar desde el principio del mes y todavía Así se hasta hace. acaba el mes y ella todavía está celebrándolo. Y le hacen bizcocho y va a todos lados. Ah, Así que debemos hacer eso, celebrar todo el año. Pero mira, la historia pues nos aclara de que eso pasó, pero fíjate que el modelo, el código K B8 en el 1966, ya Carl Shelby está envuelto con la Ford y quiere hacer un performance car. Precisamente la Ford le dice, pues mira, te vamos a dar para que hagas ese invento el Fastback, que es el carro más feo que se haya fabricado, pero los ingenieros insistieron en hacer las 3 versiones. Y eso nos lleva un tiempo atrás en el tiempo en Alemania, porque se hicieron 3 modelos. El modelo Fastback, que es el que tiene cristal largo completo hasta atrás, se hizo el convertible, que la capota se baja, y se hizo el modelo coupé, que era el carro que ya se conocía, un coupé, pero era con tapa de baúl, donde se separaba completamente de lo que es el Y el cristal bajaba no tan... no, completo. O que sea, lo tienes allí. sí, aquí tenemos precisamente un carro que hizo historia. Esto es lo que es un Esto fastback es fastback. Tú Sí. vas a ver que el cristal baja completo. bajito, aplastado. Ya el coupé, el cristal está un Es poquito más... pegado y entonces la tapa del Pero baúl cuando es dices completamente- pegado, no me confundas a la gente. Pegado es que está paralelo con Sí, el casi, pero- no idéntico al del frente. Pero podemos buscarlo para compararlo. eso me gusta. Vamos a buscar uno que tengamos por aquí. Si no me equivoco, déjame ver. Yo creo que por acá debe haber alguno. Fastback. Empezamos No, el coupé. reguero. Estamos A buscando regar, empezamos a regar. lo que es un coupé. Déjame ver dónde tengamos alguno por aquí, que no debe ser difícil. Modelo coupé. Sí, pero por ejemplo, que no son los mismos años, pero Sí, esto puede... no. Fíjate, estoy buscando unos en particular que sí es ese modelo. ok. Y no lo veo aquí ahora. para Ah, ya lo encontré. mostrar. Ya encontré uno. Es para darle una idea. Vente para acá y siéntate. Esto yo pico un poquito. Míralo aquí. Esto es lo que quiero Esa es decir. la diferencia. Siéntate para acá para Entonces. empatarlo bien. Ahí tenemos. Ok, esto es lo que la diferencia. Esto es fastback, vemos el cristal aplastado, casi acostado, cayendo con la capota Con la bajito capota. hacia atrás. Y entonces, cuando decimos coupé, el cristal es un poco más Recogido, y el baúl más es un derecho. poquito hasta más grande. Es más grande. Entonces, esa es la diferencia cuando decimos fastback Y coupé. y coupé. Y el convertible, pues ya saben Pues que es que no tiene capota, es Capota. el cristal del frente y de aquí en adelante. Entonces, fueron esos 3 modelos. Pero esos 3 modelos se repitieron en Alemania en 1936, en Alemania, donde se presentó, hizo el debut el Volkswagen. Y entonces, pues, la Ford dijo, pues vamos a hacer algo parecido. Aquello pegó en aquel entonces y esto va a pegar. Y siguen haciéndolo. Los fabricantes ven y van a la historia y ven lo que funcionó en aquella época y dicen, pues espérate. Y eso lo estamos viendo con los muscle cars de hoy en día. Y estamos volviendo a los looks y a los estilos. Sí, los muscle cars, la Pero gente dice, yo te voy a... Bueno, tenemos una situación, Mario. Esta es la biblioteca. Vamos a tener que hacer otra sección que se llame la juguetería. bueno, esto es de colección. Claro. Estos son piezas de colección donde hay fabricantes que le hacen honra a los vehículos que hayan sobresalido en un momento dado en el mercado y entonces pues tiran estos juguetitos como algunos conocemos y se ve en el mercado donde precisamente sobresalen los automóviles. Yo soy amante de todo tipo de autos, mucha gente me identifican con los Mustang ahora porque colecciono Mustang, pero mis primeros autos fueron Volkswagen y después tuve varios, trabajando en la General Motors, tuve varios automóviles de la General Motors en mi juventud,
Bueno, mi juventud, sí. Y ahora pues actualmente colecciono otro tipo de carros porque los gustos van variando, Claro. los autos van cambiando y la gente pues va definiendo cuál es lo más claro. que le atrae. A mí me pasó, papi es chevrolista de corazón y es Bel Air. Y me gustan, son muy lindos, pero ahora después de toda esta experiencia y ver los carros, me voy por los 70. El muscle car es lo que más me está llamando la atención. Y los muscle car han pegado desde los 50 al día de hoy. O sea, Y eso estábamos hablando la vez anterior. Y los muscle car modificados ahora los estamos viendo en las subastas que se están vendiendo muy bien. Porque es un look. Cambia. Es que vamos evolucionando y vamos creando otros gustos, otras necesidades. Mira, nosotros tuvimos un carro exhibiéndose en el museo y lo tuvimos en Plaza Las Américas, que hizo su debut, y el dueño lo creó, como diríamos, porque hizo la carrocería original al estilo como salió de la fábrica y los interiores original a como salió de la fábrica, pero se fue debajo del bonete, hizo otra cosa, y la suspensión hizo algo totalmente moderno. Y entonces el carro tiene unos 1000 caballos de fuerza. Es un Camaro 6.9 que lo hemos exhibido en Plaza Las Américas y lo hemos exhibido en el Parque de la Ciencia. Y el dueño se sienta conmigo y me dice, oye, yo no sabía que yo hice algo para mi gusto modificando, porque el carro me encanta el estilo, pero el caballaje de los autos modernos me encanta también porque tú los corres y se siente una cosa diferente. Claro. Y entonces al combinarlo así, ahora se ha vuelto un show car, ya no es para correr, ya ahora lo que hace es exhibiciones con él y el carro le luce muy bien. Vamos a entrar en otro tema. Los coleccionistas, aquí es gusto. Yo digo, deberíamos separar los tipos de coleccionistas. Porque ya alguien se nos adelantó. Barry Jackson, en enero de este año, en su subasta, donde hacen la primera, ellos hacen varias por Estados Unidos, pero en Arizona, que es su oficina central y su playroom, como le dicen, donde tiene el showroom de unos 500, 600 carros exhibiéndose allí todo el año, ya le hizo una modificación a la subasta y hay unos autos que son modificados, claro, con el estilo de cómo salieron los carros de fábrica. Exacto. Pero cuando tú abres el bonete es otra cosa y la suspensión es otra cosa. Los interiores es algo espectacular. Y entonces ya hizo unos reconocimientos porque, claro, ellos le están sacando provecho. Ya un modified car te está produciendo a veces lo mismo que un original en venta. Porque esta gente trabaja por subasta. La subasta es lo que le produce el ingreso. Y si ellos hacen una subasta y se vende un carro modificado en $200,000 y se vende un carro original en 190, pues ya tú dices, ¿qué está pasando? Y es que el gusto ha ido cambiando. Pero es que con los tiempos no podemos pretender... O sea, por eso te digo, tenemos el coleccionista clásico, original, tradicional, no lo toques. Perfecto, no hay problema contigo. Pero tenemos que entrar. Pero fíjate, tú dices que no lo toques, pero la realidad es que hay que tocarlo, porque mira, el mito de que el carro mantenerlo como salió de la fábrica no existe. No. El carro, una vez que sale de su producción, de línea de producción, pasa por una serie de procesos. Si lo fabricaron en Detroit, lo montan en un tren. De ese tren va a un lote. De ese lote, en lo que hacen el inventario, quién lo va a distribuir, quién lo va a representar, se puede coger unos meses. Después de ahí va al dealer finalmente donde se va a vender el carro. Ahí está expuesto. Ahí entonces vienen unos cambios en la fábrica con ese mismo año de algo que le adaptaron o algo que le mejoraron en el camino y entonces tienen que empezar a hacer lo que se llama el famoso recall para recoger y arreglar esos carros. A veces un carro nuevo puede estar 6 o 7 meses sin que nadie lo vea para la venta. Y entonces pues ahí empezamos a ver el para atrás y para adelante con los autos y hay que tocarlos, aún nuevo. Y aún en el punto de colección es bien poco probable que ese carro mantenga las gomas originales. Sí. Hay piezas que no van a dar el rendimiento para hoy en día. La batería, goma. Todo eso son cosas que se cambian. Aceite, entonces, filtro, todo eso. Original, como salió de fábrica o de dealer, hoy en día es
Es bien complicado, a menos que tú no lo toques, desconectes batería y que la guardes solo por recuerdo, porque esa batería... Fíjate, hay mucho respeto, por ejemplo, en las pinturas. Hay autos que la pintura en su fabricación era floja y la carrocería era peor. Entonces, a veces vemos un carro por ahí y la gente dice, ¡ay, esa es la pintura original! Bueno, esa es una definición que usted le puede dar. Es el color original. Es el Vámonos color- mejor por esa color, línea. el color, el El código color del color, original el es el color código original. y se hizo correctamente en el color. Pero que sea original Hay- es bien difícil. bueno, es que es igual es como todo, es como una hilera y una telaraña que sigue abriendo, porque tenemos carros que por la época la pintura tenía plomo, ahora por ley no pueden tener plomo, así que la pintura de hoy en día no es la misma exacta de antes, es el código, pero no es 100%. Bueno, una era que los fabricantes descubrieron que la pintura en los cambios de clima se cuarteaba. En los carros de fiberglass, eso es un lío todavía el día de hoy. Los primers que se usan antes de la pintura, antes se mezclaban en la pintura. Y hubo épocas que los carros se sometían en un envase de pintura y salían de ahí pintados. En la carrocería las piezas entraban, Ahí. blup, Pero eso blup. cogía mucho tiempo. Entonces, pues ahora tienen los robots que vienen y lo pintan en la línea. Y cuando sale al final, ya el Ya carro está está seco. seco, sí. O sea, pero esa pintura no es la misma calidad. Por eso hoy en día existen otro nuevo concepto que es la cristalización de las pinturas. Que eso nos lleva a otro tema donde se llama Hemos brincado. cerámica. Muchos lo conocen como cerámica, otros cristalizar la pintura, otro el tratamiento de protección para la carrocería, Sí. porque va más allá de la pintura. O sea que cuando tú ves esos carros, incluso en la competencia de Estados Unidos y Europa, ya no te penalizan si está over improved, lo que llaman la pintura, que se ve cristalizada. Pues el fabricante no la cristaliza. La pintura de fábrica nueva te va a lucir bien un año. Cogiendo agua, sol y sereno te puede lucir un año lo máximo. Después de eso, pues entonces empieza a deteriorarse o a cambiar el color. Y es si la diferente. vas a mantener, ya estás alterando ese coating original, o sea, no lo vas a mantener original, que es el punto por donde empezamos. Las gomas se cuartean y si lo usaste de diario, esas gomas se gastan. Mira, el las vas a fabricante tener- de las no las vas a gomas. tener 30 años ahí No. puestas. El fabricante de cualquier marca de goma, buena o barata, tiene un lapso de tiempo de fabricación. E incluso vienen unos códigos ya puestos en la goma que mucha gente, yo les recomiendo que cuando te vaya a comprar una goma, pregunte, ¿y de qué año es? Si es una goma de ya de 8 años y está en el almacén allí, es para que la liquide, la venda barata, para que alguien la use por Tiene ahí. fecha de expiración, la goma es para otro usted tema, usarla en su totalmente. carro de familiar o que va a trabajar de uso diario. en él. Paréntesis, ya que mencionas goma, relacionado a carros que no es relacionado a carros, vi que los restaurantes se miden por estrella Michelin y eso viene por la fábrica Michelin de goma. Sí. Que eso es un dato que no lo sabía y cuando lo vi que estaba viendo el internet, adiós caramba, mira para allá cómo el Michelin fabricaba gomas, la gente no usaba mucho los carros y dijeron, pues vamos a hacer un librito donde vamos a poner restaurantes y lugares de visita y mientras más estrellas, mejor el lugar, pero se los vamos a poner a los más lejos que quedan para que gasten goma y nos compren goma. Y hoy en día las estrellas Michelin es como medimos los restaurantes de alta Sí. élite. Y viene de las gomas Michelin. Pues mira, otro detalle muy interesante en las gomas, y no que vamos a salirnos un poquito de Sí, esto. volvemos ya mismo para atrás. Mira, el fabricante de goma hace todo tipo de goma, lo que es la premium, lo que es la básica, lo que es la regular y lo que es la desechable. La desechable la conocemos en los troces, los camiones que van de ruta en ruta entregando vagones, Ok. que es una goma recapping, que lo que hacen es que encima de la goma vuelven otra vez y le ponen otra capa. Otra capa más. de Esa caucho y goma la volvemos a usar. es la peor tipo de goma que tú puedes imaginarte para un carro porque se llegaron a vender gomas recapping para automóviles. Ay, ay, ay. Y entonces pues funciona muy diferente porque eso es ya para un equipo pesado. En los autos de antes que pesaban sobre normalmente 4 o 5 mil libras, pues era aceptable. Pero hoy en día los carros son más livianos. Y entonces el clima no es el mismo. Entonces hay gomas que puede ser la goma premium, no va con tu carro. Es como la gasolina.
Yo conozco gente que compra un carro nuevo, le voy a echar gasolina premium. Si el carro no viene para echarle gasolina premium, no le eche No le premium. eches premium. Échale Hay la unos que manda. Entonces hay unas especificaciones del fabricante. Deje las Lo especificaciones mismo del con los fabricante. aceites. Los Y aceites otras igual. cosas. Ponle este que es más. Oye, si vives en un lugar bien frío o el carro trabaja mejor quemando el aceite a ciertas temperaturas, pues eso va a variar en el W, en el número, y tienes que ver por el libro y el manual cuál te dice que debe llevar. Fíjate, y hablando sobre eso, los cambios, en Puerto Rico tenemos un clima muy favorable para los motores. Los motores que se fabrican para el clima de intercambio de 4 seasons, como se conoce en Estados Unidos y en Europa mayormente, porque en Estados Unidos y en Europa, en el invierno, cuando cae la nieve, tú tienes que cambiar el antifreeze en el vehículo. Puerto Rico hay gente que no lo han tocado nunca. Nunca, sí, aquí no se cambia. Eso no se cambia. Aquí tenemos el clima básicamente igual todo el tiempo, con unas variaciones en temperaturas bien mínimas. No es que cae nieve y después hay un calor infernal. Pero hay lugares. Hay donde automóviles en Puerto Rico, que no voy a mencionar los nombres porque no quiero hacer para no eso. calentarnos. Exacto. Que no funcionan en el clima de Puerto Rico, porque el clima de Puerto Rico es frío para los motores y entonces se vuelve caliente con el cambio de temperatura. Lluvia y sol, pues cambia la alteración del motor. Entonces, pues no funcionan. Hay carros que se fabricaron para climas fríos o precisamente para trabajar en temperatura en movimiento. El problema del movimiento es que en Puerto Rico hay muchos tapones por las razones que sean. Claro. El tráfico fluye de tal hora a tal hora. Yo no lo dije, pero también las construcciones a mediodía en los días de alto tránsito, ese es otro departamento municipal. Sí. El clima no nos ayuda a que por la noche se pueda trabajar. Mucha gente dice, ¿por qué no hacen su trabajo como en Estados Unidos de noche? El clima es otra cosa. Sí. En Estados Unidos yo he estado en sitios donde está el sol ahí, parece una obra de arte porque no está haciendo nada. Pero en Puerto Rico está lloviendo y sale el sol y tú tienes que buscar cómo protegerte porque se siente la humedad, el calor y cambia la temperatura y va a afectar el motor y el rendimiento. Pues eso pasa con muchos vehículos aquí en Puerto Rico. Entonces la gente... El manual, lamentablemente, está en la gaveta y puede tener el carro 4 años y no ven el manual para nada. Yo soy culpable. Simplemente se dejan llevar por la opinión de otros que saben menos y entonces, pues, si no, el mío me está funcionando así, hazle esto, hazle lo otro, o sea, cámbiale el aceite, ese tipo de goma. Mira, yo tengo estas gomas y son buenísimas y le van al carro, le va el de él. Pero no el tuyo necesariamente. O sea, igual que la gasolina, todos esos detalles, pues uno tiene que tener cuidado cuando uno adquiere un vehículo. Yo tuve unos seminarios especiales donde a los vendedores en los dealers se les estaba dando, claro, unas técnicas de mejorar su estilo de venta, donde no solo hablaban del financiamiento, porque en muchos sitios tú vas y lo que te hablan es, vas a pagar tanto. ¿Cuánto vale el carro? Claro. Y si lo compro de otra manera, ¿cómo va a salir? O sea, pues hay que ahora hablarle y saber dónde está qué cosa del vehículo que tú necesitas saber. Y hoy en día, oye, yo sé que hay gente que no quiere hablar de la inteligencia artificial, pero tú puedes coger el manual, buscarlo y decirle qué recomendaciones tengo para esto y él te da un resumen y análisis. Sí. Y te puedes orientar de una manera más fácil porque leer esos manuales es tedioso, es cansoso si no entiendes lo que está hablando el manual. Pero siempre es bueno darle una ojeadita y saber, porque hay personas que tienen un carro 2 años y a los 2 años ya tú sabes que hay que cambiarle las gomas. Sí. Y cuando te preguntan ¿qué goma? ¿Qué sé yo? Las que tiene puestas. Las que tiene puestas. ¿Usted le ha hecho rotación? No, nunca, para nada. ¿Qué millaje tiene el carro? Es otro tema. Esos detalles que... Pues entonces, ok, un carro hoy en día, 100% como salió de fábrica o dealer, de estos años, es muy probable que no lo veamos con todos los componentes tal cual. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, gomas, ciertas cablerías, baterías, espares, todo eso, entendemos que hay que darle update y no lo contamos al decir original 100%? Bueno, hablando de eso un poco, en el 1958, la General Motors decidió que había que darle un indicador al consumidor
de lo que era el automóvil. Y ahí nace el manual. O sea que antes de eso no había manual. Era lo que el dealer te daba, te decía y daba. Pero entonces Europa vio ese concepto y dijo, espérate, estos americanos están vendiendo algo adicional con el carro. Claro, el manual era con algunas 10 páginas. Ahora el manual es un poquito más gordito, tiene unas 50 páginas. Y te trae hasta un chip que tú o un CD que tú lo pones en tu casa, un pendrive, y tú ves el historial del carro, del tuyo, del que acabas de comprar. Sí. Y Depende entonces, del carro y la marca. Sí, algunos vienen ahora con un carrito a escala también, que volvemos a los juguetitos y te presentó uno en uno de los programas. La Urus, la Lamborghini de Pedro Astacio. Mi punto es, vemos un carro, recibí el comentario, tenemos un Mustang 6.9 original, eso no son los aros. ¿Los aros entran en ese tema de original? Fíjate, que le vayan de esa era en el carro. Tenemos un aro que se fabricó en Estados Unidos en los 50, que se llamaba American Racing, la compañía, y entonces esos aros eran en cromio y venían de 8 pulgadas, que era lo que venían entonces, máximo, y de 6 al frente, que eran para los carros de dragueo mayormente, que tú veías estos aros y la gente salía del dealer y ya tenían los aros. No habían comprado el carro bien cuando ya tenían los aros para quitarle lo que trae ese carro y ponerle esos aros. Claro, el fabricante, cuando te habla del carro original, la medida del aro y la goma, ese debe ser el que tenga el carro. O sea, para que se mantenga original. Exacto, porque lo que sucede es que no sé qué le da a la gente por dentro en su corazón y su alma, que buscan fallo. Y no creo que deba ser el motivo de criticar. Porque puede ser un carro perfecto, bello. Pero no son los aros. Pero ahora mismo, inclusive, el Camaro 6.9 que está en casa, los aros no son los originales de cuando se compró, pero el libro dice que esos aros que tiene no afectan la originalidad del carro. No, claro que no. Entonces, ese es el punto. La gente quiere, no sé qué les sucede a la gente, que a veces lo que quieren es vacilar y molestar. Pero ya que estamos en ese punto de los aros, te voy a traer un caso muy particular que surgió en el 1990, donde unos 700 personas reclamaron que el famoso Mustang no paraba, que ellos eran buenos, pero no paraban. Fíjate esos aros que trae ese carro en el 1968 venían en forma de remolino, en calamina. Y si tú te ponías a tratar de brillarlos, se ponían blancos, se ponían feos. Calamina no coge brillo como tal, más que en la orilla, porque era ya pulido con una máquina antes de montarlos en el auto. Todas esas reclamaciones que llegaron a los tribunales en Estados Unidos, mi carro no paró y por eso tuve el accidente, mi carro, los frenos no sirvieron, mira, iba a 60 millas, claro, iba un poquito más, sé por dónde, exacto. Y no pararon. Pero ¿qué pasó? Sé por dónde vas. La casa aseguradora estudió el caso. Y lleva el caso con su staff de la Ford, que fue la reclamación más grande en Estados Unidos, y le dice, queremos evidencia de cuando el carro tuvo su impacto. Si usted no tiene esa evidencia, no tiene ningún caso. Pues los que llevaron fotos de los autos, cuando la grúa lo estaba levantando o en el impacto que tuvo el automóvil porque no paró, esos no eran los aros que tenía en el carro. Eran aros cromeados, eran aros flat, eran aros más anchos, eran aros con gomas alteradas. Ya escuché eso. Se fue por encima de las especificaciones. Estos que entramos en tema de garantía, ellos diseñaron el aro para el auto. Con el sistema de freno, tomando en cuenta el aire que entra, que mantenga frío el caliper, etcétera, etcétera, y otras especificaciones. Tan pronto le cambiaste el aro, ese caliper se calentó, no pegó, y es por culpa de que cambiaste el aro. Pues ¿sabe por qué sucede eso? Porque en el 1966, nada menos que en Europa, hubo una competencia donde los calipers se calentaban. En las carreras, y entonces empezaron a usar discos al frente y discos atrás, y nada menos que Carroll Shelby se inventó ese sistema de cambiar completo en los carros que tenía de carrera, porque en las 24 horas de Le Mans es demasiado era demasiado y no aguantaban, y entonces el cambio de clima, lluvia, si le cogían la lluvia, la carrera seguía, o sea, eso ellos no paraban. Pues entonces, tomando en cuenta ese dato,
ya los fabricantes en Estados Unidos, la garantía iba por encima de lo que era el servicio. O sea que si tú no seguías el reglamento del No te puedo vehículo, garantizar. pues no, Y yo te lamento que tumbaban la hayas garantía. perdido el auto, pero cambiaste los aros, Y eso fue que el están factor. diseñados para que mantengan el caliper frío y que frene bien. Los cambiaste, afectaste tú mismo. Pues hay un video que lo pueden buscar en YouTube donde hicieron la prueba y lo llevaron al tribunal. Presentaron una pantalla, montaron un pasajero aquí manejando el auto, uno al lado, grabando a la velocidad que iba el carro, y cuando a 60 millas el carro ya estaba en un expreso a 60 millas, Corriendo y había un frenaba. pasajero aquí y otro acá atrás con unos pañuelos. Hicieron esto. Uno tiró uno por un lado, otro tiró el otro por el otro lado, y el pañuelo hizo así en el aire y se pegó al aro atrás. Al aro. Porque el aro Está diseñado como turbina para que para ale succionar aire. y mantenga. Entonces, si tú mides un aro de esto, de hecho yo tengo un carro aquí que tiene esos aros, y si tú vas y lo mides, te va a dar una diferencia métrica en el corte del aro. Y ahí es donde viene la gente y dice, pues es que esos aros son, la medida es difícil. Claro, hoy en día pues es difícil conseguirlo porque ya todo eso lo han superado, porque ahora los carros vienen con discos atrás y enfrente. Exacto. Sí. Si ya no tienen el mismo reto, las mismas situaciones, también estandarizar todo para facilidad de fabricación y producción. Pero son cosas, esas son las historias y las cosas que a mí me fascinan, porque a ese nivel de detalle es que de lo que estamos hablando. Y por eso cuando hablamos del carro perfecto, cosa que no existe después de usado, perfecto es cuando se hizo en la fábrica, y ahí pues es otra cosa. Tendrás cuando que ser, llega el dealer, tendrás que ser multimillonario que lo coge con el propósito de esconderlo y guardarlo. Pues pero después de esa reclamación, que fue un fracaso para los que fueron a tratar de sacarle dinero a la Ford por eso, pues entonces todos los fabricantes, incluyendo la General Motors, incluyendo la Dodge, pues creó un concepto de que si el aro era cambiado, la garantía en la suspensión, en la transmisión y en el motor se eliminaba. Entonces pues ahí ellos empezaron a ahorrar dinero, porque entonces la gente empezó a ir a los dealers a hacer su garantía y su servicio. Igual que el aire en las gomas, si es incorrecto, pues el carro te va a trabajar diferente. Hay unas especificaciones. Sí, el carro se hace la medida de acuerdo al peso que tenga en el motor y el peso que tenga la parte de atrás. Esta carrocería particularmente es el Fox Body, que la gente cree que es el Mustang. El Fox Body, mira, eso es exclusivo del Ford Mustang. No, búscate los Camaros, búscate los Challenger, búscate los body van por época. Sí, el body este tipo, el carro era que se definía que era más pesado y más largo al frente y más liviano y más cortito atrás. Los Barracuda se barrían igual. Los Camaros, los Z28 del 69, se barrían arrancando. Era que se barrían tratando de parar. Pero claro, porque el corte aerodinámico era mucho más estético en estos carros. El Camaro es más cuadradito, un poquito más ancho. Yo lo encuentro hasta más lindo que este carro. Pero el corte aerodinámico en y al día de hoy, el Ford Mustang en Estados Unidos se ha mantenido número 1 en venta como auto deportivo de fabricación en Estados Unidos. Va por encima de mucho. Y es por su corte aerodinámico y claro, pues su power debajo de ese bonete. Ahora vienen de fábrica 820 caballos, salió el Dark Horse. O sea, que tú dices, wow, pues estamos volviendo otra vez a lo que era. Antes era callado. Antes no se hablaba de ese caballaje. Bueno, te enseñé ahí en uno de los libros un vehículo 289 con 271 caballos en el 1966. O sea que ya había unos caballajes bien por encima, unas carrocerías más livianas, un carrito de más alto riesgo porque eran gomas finitas, eran carros cortos, eran compactos, lucían muy bien, pero el corte aerodinámico al frente lo ayudaba, pero no era como hoy en día, que los cinturones, el carro te avisa si viene alguien al lado, no te deja salirte del carril. Sí, estamos en otro mundo. Así que la tecnología pues ha ido combinándose y los seguros están aprobando hoy en día caballajes de esa calidad. ¿Por qué? Porque es más seguro el carro. El carro es más seguro, más protegido, pues podemos dejarte pasar los caballitos. Y todavía no dudo que a estas alturas haya unos caballitos adicionales en esos motores, porque eso es ya de acuerdo a lo que el seguro haya ajustado. Pero funciona. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en los automóviles. O sea que
la gente pues compra el confort y la seguridad. Porque a veces tú dices, pues yo quiero un carro que mi doña lo pueda manejar, que mi hija o mi hijo lo pueda manejar y se encuentren seguros y cómodos. Claro, si se le va el pie, pues se le va el pie y ya es otra cosa, o sea, ya es otro riesgo. Pero por lo general, eso es lo que buscamos, que funcione. Bueno, Mario, otro más. Tenemos, ¿ves? Aquí ya estábamos hablando del concepto de cómo eran las gomas. Mira este tipo de tapabocina, que si los tienes hoy en día en un Mustang valen chavo porque esto era algo de alto riesgo. Si te fijaste los knock-ups, que se llaman el aro que viene, que le dan un martillazo, eso lo vimos en el Corvette que hizo su debut en el 1962, en el aro que era así de knock-up. Pero ya eso venía en Europa. Austin Martin tenía ese concepto, la Jaguar lo tuvo mucho antes que la General Motors, porque estos eran términos para circuitos, donde llegaban y era más fácil soltar y darle para atrás. En vez de 5 tuercas o 4 tuercas o las que fueran, era una sola anilla que apretaba y guardaba el aro. De hecho, la rosca va a la inversa para que la vuelta de la goma no lo suelte en carrera. Y mucha gente lo que hace es que le ponen una cintita al lado, pero eso no será para que nadie se lo suelte, porque eso no tiene ninguna seguridad. Eso es para decir, tengo los locks. Pero eso ya venía. Entonces, pues, lo vemos hoy en día en los carros, que pues llegó a venir un Pontiac Catalina de 8 tuercas. Por eso yo te digo, yo dije, 4, 5, pero así que, han venido 4, 5, lo más común son 5 tuercas. Lo más común, sí, 5. Vino ese de 8. De 8. Y entonces... Pero en los carros de los principios eran de 10 y 12. Y por favor, aro de madera. Por favor, yo sé que el coleccionista y el que tiene carro lo sabe, pero si usted ve un carro de esto, lo tiene en sus manos, no le meta un martillazo con un martillo de hierro, viene un martillo de goma. Sí. Para hacer esa función. Sí. Y es al lado contrario. Para el lado contrario, que es lo que dije, porque la rosca va al otro lado, porque la goma gira hacia acá. Entonces, si se destornilla así, te va a salir el aro corriendo, así que va hacia el otro lado. Volvemos al manual. Mucha gente en el 63 que los compró, valían $1,000 y pico de dólares en aquel entonces, sacaban el martillito porque la General Motors te daba uno de goma. Claro. Y lo sacaban y le daban para el mismo lado y lo que hacían era que terminaban llamando al gruero porque no salía la goma. El aro está caliente, la fricción de la pieza se ajusta y entonces si tú le das al revés, lo soltaba y en frío, tú tenías que esperar. Eso de me bajé y rápido voy a cambiar. Por eso llegó un punto que dijeron, no, vamos a ponerle otra vez tradicional las 4 o 5 tuercas, porque eso pues no importa. Si tienes lo que se llama una llave de cruz, pues tú puedes fraccionarlo más rápido. Mucha gente mucha gente tiene un pequeño tallercito en los autos entre los 70 hasta los 80, por ahí. Los 90 todavía había gente que andaban con equipo adicional, la maleta. abrían el baúl y sacaban la maleta de si voy a cambiar una goma, pues estoy más cómodo. Pero ya hoy en día llaman servicio de grúa, recógeme, mira, y todo está mucho más estandarizado. Sí. Y los carros te avisan, los carros prácticamente hablan hoy en día. Sí. Yo siempre he hablado a mis carros, pero ese es otro tema. Ahora los carros te hablan a ti, te dicen, te hacen las señales. Hay un dibujito bien famoso que es amarillito y sale un puntito en el medio y sale como una goma así a los lados y eso pues te está indicando que le falta aire. Muchos autos te dicen exactamente en qué lado es porque es un sensor que está en el aro y entonces ese aro tiene una señal que entra a la computadora y la computadora te lo envía al dash y te dice, mira, es la goma del lado izquierdo, está floja de aire, chequéala. No, ya después de que no se ponga como Cristín pues estamos bien. Pues eso pasa. Mario, otro más. Otro más. Y ya pronto estaremos hablando de los muscle cars que vienen. Vamos para el Museo Ford. Sí. Vienen Mustangs. Unos Mustangs espectaculares. O sea, en Puerto Rico tenemos mucho Volkswagen, mucho Corvette, mucho Camaro y muchos Mustang. Y hemos hecho eventos de Mustang exclusivos donde se desbordan. Hemos hecho una selección muy corta de la exhibición que se va a hacer próximamente en el museo y autos que le van a llamar la atención porque son autos muy exclusivos de diferentes eras
y muy especiales con sus nombres. Y California su- exacto. Special, Saline, Sí, Cobra. sus historias, Sí. sus especificaciones bien, y las vamos a ir cubriendo poco a poco este Sí, próximo mes. eso va a ser así. Así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente y cualquier preguntita o duda, aquí está, Nos chicos. escribe y venimos con la información que usted quiere saber.